Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico en este miércoles. Damos gracias a Dios que hemos podido compartir en estas dos cartas a los Tesalonicenses por este medio. Y hoy vamos a entrar en capítulo 3 de este estudio y ha sido de gran bendición para mi vida personalmente durante la cuarentena, lo que el Señor me ha hablado a través de estas dos cartas. Y yo sé que Él tiene una palabra para nosotros en esta tarde. Así que agarren su Biblia, algo para escribir y con corazones abiertos vamos a entrar en el consejo de la palabra. El próximo miércoles nosotros no vamos a tener nuestro estudio bíblico por video ni tampoco aquí en la iglesia, porque vamos a tener un tiempo especial aquí en la casa de Dios. El primer miércoles de junio vamos a poder comenzar a reunirnos los miércoles aquí en la iglesia y vamos a tener un tiempo de alabanza, de acción de gracias y testimonios. Así que les invito a que vengan el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a tener este tiempo. No vamos a tener el servicio de jóvenes y las clases de los niños como normalmente tenemos, pero el primer miércoles vamos a tener este tiempo de celebración aquí en la casa de Dios. Bueno, vamos a arrancar en esta tarde. Vamos a ver en esta noche solamente 5 versículos del tercer capítulo de esta carta. La vez pasada nosotros vimos en capítulo 2 que realmente es el corazón de esta carta. Recuerda, yo les he dicho que una carta en aquel entonces normalmente tenía una introducción, después el corazón de la carta que explicaba la razón, el motivo por cual el autor escribió la carta y después la conclusión. La vez pasada, capítulo 2, era esa parte que Pablo realmente trató con el problema que estaba en la iglesia en Tesalónica. Y era un problema de falsa enseñanza. Habían llegado algunas personas o les había posiblemente escrito una carta y esas personas les había dado una enseñanza errónea. Les había dicho que ya estaban en la tribulación, en los 7 años de la tribulación. Como la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo, algunos pensaron ya estamos en los 7 años de la tribulación. Así que Pablo corrigió ese error en capítulo 2. Ahora en capítulo 3, Él nos va a dar algunos consejos prácticas de cómo nosotros debemos vivir basados en lo que nosotros creemos. La vez pasada yo les dije, lo que nosotros creemos en lo más profundo de nuestros corazones, no lo que nosotros creemos nada más de una manera superficial o conocimiento superficial, pero lo que realmente creemos en lo más profundo de nuestro corazón, tarde o temprano va a ser manifestado en la manera que nosotros actuamos. Y ahora Pablo les dice algunos consejos prácticos de cómo ellos deben vivir basado en lo que las enseñanzas que ellos han recibido. Y como hemos visto en estas dos cartas, nos habla mucho sobre los últimos tiempos, sobre el regreso de nuestro Señor. Y hemos visto esas enseñanzas. Bueno, cómo nosotros debemos vivir sabiendo que el rapto, el arrebatamiento es inminente. En otras palabras, puede pasar en cualquier momento. Sabiendo eso, ¿cómo nosotros debemos vivir? Y hemos visto varios consejos que nos da la palabra de Dios sobre nuestra manera de vivir hoy en día basada en nuestra esperanza futura que tenemos en Cristo. Y hoy vamos a ver algunas de las cosas que Pablo dice a esta iglesia sobre su manera de vivir. Bueno, vamos a ver comenzando en versículo 1 y vamos a terminar versículo 5. Dice la palabra: por los demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia
de Cristo. Vamos a orar. Yo les invito, oren conmigo en esta tarde. Padre, te amamos y gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y tu palabra nos transforma. En esta tarde nos acercamos a ti y te decimos, Señor, queremos conocerte más a través de tu palabra. Háblanos en esta tarde y dame la gracia para enseñar tu palabra. Cristo, ministra a cada uno que está escuchando, Señor. Ministra a cada necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que nosotros vemos en verso 1, Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, dicen, orad por nosotros, oren por nosotros. Y para los que han estado en los estudios de los miércoles, cuando hemos estudiado una carta de Pablo, constantemente él está diciendo a las iglesias que él está orando por ellos y también está pidiendo oración. De hecho, él terminó en capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. Mírenlo, dice en capítulo 5, versículo 25. Él terminó esa carta, la primera carta, diciendo, hermanos, oren por nosotros. Pablo reconoce que él necesita las oraciones de otros cristianos. Yo necesito tus oraciones y tú necesitas las oraciones de otros cristianos. Necesitamos orar los unos por los otros. Cuando la iglesia del Señor ora con fidelidad, cuando intercede con fidelidad, entonces los propósitos de Dios van a ser cumplidos en nuestras vidas y eso frustra los planes de Satanás. Hay poder en la oración, por eso en nuestra iglesia en este año nosotros formamos un equipo de intercesión porque reconocemos que necesitamos orar los unos para los otros. Hay poder en la oración y Pablo no está dependiendo de su capacidad como predicador, no está dependiendo de su educación o de sus propios esfuerzos. Él reconoce que él necesita la ayuda de Dios y él necesita la oración de otros cristianos. Ahora, vamos a ver cuáles eran las peticiones de Pablo en este pasaje. Un estudio interesante para cada uno de nosotros sería un estudio de las oraciones de Pablo en las cartas, porque realmente allí vemos cuáles eran los deseos profundos de Pablo, cuáles eran las prioridades de él. Cuando nosotros pedimos algo en oración, eso revela pues cuáles son nuestras prioridades. Y vemos aquí que la oración de Pablo fue centrada en la voluntad de Dios y la expansión del reino. Y allí nos revela realmente el deseo profundo de Pablo para ver el reino de Dios creciendo en su generación. Y eso debe ser nuestro deseo. Nuestras oraciones deben ser centradas, no de una manera egoísta, pero deben ser centradas en la voluntad de Dios y la expansión de su reino aquí en la tierra. Mira lo que dice para que la palabra, verso 1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así que la primera petición que él tiene es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Cuando dice que la palabra de Dios corra, me encanta esa expresión. Es una metáfora que lo compara a como una atleta que está corriendo velozmente. Está diciendo que la palabra de Dios corra como un atleta que está avanzando con velocidad. Eso es el deseo de Pablo, que la palabra de Dios, que el evangelio se expande. Otra versión traduce su petición de esta forma. Dice que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado
en todo lugar a donde llega. Así que no solamente está orando que la palabra de Dios se difunda rápidamente, pero también está orando que la palabra de Dios sea honrado. La Reina Valera dice que sea glorificada. ¿Cómo es que la palabra de Dios sea glorificada al lugar donde llega a ser predicada? La palabra de Dios es glorificada cuando es recibida con honor, cuando nosotros lo recibimos de una manera, como dice en la Nueva Traducción Viviente, dice que sea honrado en todo lugar a donde llegue. Nos habla de la aceptación de la palabra de Dios. No solamente que la palabra de Dios cura y llega a cada región, pero que también la gente lo acepten, lo reciben honrando, reconociendo que es la palabra de Dios, no palabras de hombres. Así que esta es la primera petición de Pablo, y allí quiero tomar una pausa para meditar en esto. Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios de una manera que glorifica a Dios. Nosotros necesitamos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solamente ser oidores de la palabra de Dios, pero de ser hacedores de esa palabra que nosotros hemos recibido, y que realmente tomamos en serio lo que Dios nos está diciendo, que lo tomamos con reverencia, que nosotros valoramos, que podemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios transforma vidas, y la palabra de Dios actúa poderosamente en los corazones de aquellos que la reciben honrando la palabra, que la reciben y la pueden atesorar. Así que tiene un gran efecto en nuestras vidas cuando nosotros recibimos la palabra de Dios correctamente, que nosotros podemos recibirlo con ese valor que merece. Mira lo que, como dice en la Nueva Traducción Viviente, y que sea honrado en todo lugar a donde llega. Y no solamente es recibiéndolo, reconociendo que es palabra de Dios, pero también de vivir lo que hemos recibido. ¿Cuál es la segunda petición que Pablo tiene? Dice, mira versículo 2, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dice, para que seamos librados. En otras palabras, para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Pablo reconoce cuando la palabra de Dios es predicado, hay oposición. La Biblia llama a Satanás nuestro adversario. Y él quiere detener, quiere parar la predicación del evangelio, y usa a personas, como describe aquí, personas, hombres perversos y malos. Hay personas, hombres, como menciona aquí, hombres perversos y malos que quiere poner un obstáculo para la predicación del evangelio. Recuerden, la iglesia estaba sufriendo persecución. La vida de Pablo había sido amenazada varias veces y atacada. Satanás quería matarlo para silenciar su voz. Y Pablo dice, oren para que seamos rescatados, para que Dios nos proteja de esos hombres perversos y malos. Y no solo eso, pero también él reconoce, no todos son creyentes. Y versículo 2 dice en la Reina Valera, porque no es de todos la fe. En otras palabras, no todos son creyentes. No todos, cuando él entraba en una región para predicar el evangelio, no todos iban a recibir esa palabra. Y hay obstáculos que el enemigo iba a poner. Van a ver esos obstáculos. Así que sus dos peticiones que él tenía fueron que la palabra de Dios cura y que sea glorificada,
y después que ellos sean librados o sean protegidos de hombres malos y perversos. ¿Sabe lo que eso me dice? Esas dos cosas nosotros también podemos orar para los que proclaman el Evangelio, para nuestros misioneros, para pastores, para predicadores y también para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos el deber de compartir el Evangelio. Que la palabra de Dios corra y que sea honrado al lugar donde llegue, y también que Dios nos proteja de los ataques de Satanás. Vamos a ver versículo 3, dice la palabra, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Nos ha hablado sobre esos hombres perversos y malos que estaban poniendo un obstáculo, que les estaba atacando, pero ahora nos habla de la fidelidad del Señor. Algo que nos puede animar es saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los ataques vendrán, pero fiel es el Señor. Así que si ustedes están bajo un ataque de Satanás, si Satanás ha puesto esos obstáculos en su camino, que sepan que fiel es el Señor. Y mira lo que más nos dice, que dice, Él nos afirmará, en otras palabras, nos va a fortalecer. Y luego dice, y guardará del mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice que el Señor es fiel y Él es fiel para fortalecernos y Él es fiel para también protegernos del mal. Así que no debemos tener miedo a los ataques del enemigo, no nos debemos desanimar. Y Pablo, escribiendo esto a una iglesia que estaba bajo ataque de hombres perversos y malos, decía, fiel es el Señor. Y que eso sea una palabra de confianza, una palabra de ánimo para ustedes en esta tarde. Fiel es el Señor. Los ataques vendrán, pero que sepan que el Señor es fiel y Él te va a fortalecer y te va a guardar. Mira lo que dice en versículo 4. Él decía, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo dice, nosotros tenemos confianza que ustedes van a hacer lo que nosotros hemos mandado. Pero mira dónde ha puesto Pablo su confianza. Su confianza está puesta en el Señor. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Pablo confía que el mismo Dios que ha comenzado la buena obra en la iglesia va a perfeccionar, va a completar esa buena obra. Y nosotros podemos tener esa misma confianza. Que el mismo Dios que comenzó una buena obra en mí va a completar esa buena obra. El mismo Dios que comenzó una buena obra en tu vida va a completar esa buena obra. La confianza está puesta en el Señor y en su fidelidad. Mira lo que nos dice versículo 5. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor guía nuestros corazones a dos cosas. Mira lo que dice, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Recuerden que estos creyentes en medio de la persecución necesitaban tener sus corazones guiados, sus corazones inclinados hacia el amor y hacia la paciencia. El amor aquí es el amor de Dios, que Él nos da ese amor incondicional. Y la paciencia aquí es una gracia para soportar. Una gracia que Dios nos da para mantenernos firmes a pesar de las pruebas, a pesar de los ataques del enemigo. Y dice que el Señor guía, que el Señor encamine vuestros corazones. Y menciona las dos cosas, el amor y la paciencia de Cristo, esa habilidad de soportar. Y yo les quiero decir esto porque yo sé que todos nosotros vamos a tener momentos en que nuestra vida ha sido atacada por el enemigo. Y cada uno que está predicando el Evangelio va a tener oposición. La oposición va a llegar. Y por eso nosotros necesitamos ser fiel en nuestra intercesión.
necesitamos orar los unos para los otros. También necesitamos depender de la fidelidad de Dios y confiar en su fidelidad, que Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar esa fortaleza en nuestro interior y también nos va a proteger de todo ataque del enemigo. Mira lo que dice en versículo 5, y que nos va a guiar a mantenernos en amor y con esa paciencia, esa habilidad, esa gracia para soportar aún en medio de las pruebas o de los ataques del enemigo. Así que, iglesia, yo les comparto esta enseñanza en esta noche y que sea una palabra de edificación para sus vidas, y vamos a ser hacedores de esta palabra. Yo les invito de mantenerse fiel en su oración para nuestros misioneros, para sus pastores, para sus líderes y para los unos a otros. Hay poder cuando nosotros oremos los unos para los otros y cuando nosotros seamos fieles en nuestro compromiso de predicar la palabra de Dios. Dios es fiel y Él nos va a fortalecer y Él nos guardará del mal. Dios les bendiga, les amamos, les mandamos un abrazo. Amén.